Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre e Hijo, Espíritu Santo. Amén. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios añada bendición a nosotros a través de su santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hijo de Dios. La palabra que hemos leído habla de un testimonio de parte de Dios. Dice que Dios es fiel, el cual nos llamó a la comunión con Jesucristo. La palabra comunión es una unión común. O sea, yo me uno a Él y en ese momento Él se une a mí. Y entonces entre yo y Él, o Él y yo, hay comunión, una unión común. Gloria a Dios. O sea, no es solo Él que está unido a mí, yo también estoy unido a Él. Tú también, amén. Gloria a Jesús. Hijo de Dios. Surge el título de este mensaje de una controversia que tiene y expresa el pueblo judío, y es que una corriente de los judíos dice que ellos están ahora mismo preparados para esperar al Mesías, y cuando alguien los enfrenta y le dice: amado, pero Jesucristo es el Mesías, ellos dicen: de ninguna manera, no puede ser el Mesías, por varias circunstancias, entre ellas por una parte de la profecía del profeta Isaías, que dice que cuando el Mesías venga va a restaurar totalmente a Israel. Sin embargo, Israel todavía está dispersa por todas las naciones. Y ellos dicen: bueno, no se cumplió. En la venida de Jesús no se cumplió esa parte de la profecía de Isaías. Pero no es en eso en lo que ellos se sientan para decir que Jesús no puede ser el Mesías. Ellos dicen: Jesús no puede ser el Mesías porque su sangre es impura. Basados en el libro de Mateo, en su capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a examinar la palabra de Dios, a ver si en esa controversia prevalece el testimonio de los judíos que dicen que Jesús no puede ser el Mesías, por ende no puede ser el Hijo de Dios, o si prevalece el testimonio de Dios que por boca de Juan dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. A Él y solo a Él óiganlo. Gloria. Vamos a ver la genealogía que utilizan los judíos para decir que Jesús no es Dios y que por lo tanto no es el Mesías, ¿verdad? No es Hijo de Dios, no es el Mesías, porque su sangre es impura. Vamos a examinar las Escrituras. Libro de Mateo, capítulo 1. Comienza diciendo: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y continúa diciendo: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahí comienza el problema.
Ahí comienza el problema en donde se sientan los judíos. ¿Por qué? Porque dice el verso 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Ahí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque Tamar era nuera de Judá. Tamar fue la esposa de un hijo de Judá. Pero resulta que el hijo de Judá murió y no levantó descendencia. Por lo tanto, Tamar quedó sola en el mundo, desamparada. ¿Por qué? Porque se murió su esposo. Era viuda. Pero ¿qué resulta? Que hay una costumbre, o había una costumbre en los judíos, que cuando un hijo o un hermano, en este caso, moría sin levantar descendencia, uno de los hermanos se casaba con la viuda, y el primer hijo de la viuda entonces no era hijo de su real padre, sino hijo del difunto. Para levantarle descendencia al difunto, para que entonces ese primer hijo que se tenía como hijo del difunto era quien lo iba a suceder a él en los bienes que le heredara su padre, en este caso Jacob, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué razón Tamar tuvo dos mellizos, Fares y Zara, hijos de su suegro Judá? Porque Judá tenía hijos, pero los hijos, cuando Tamar quedó viuda, eran todavía menores de edad, no estaban aptos para casarse, eran niños prácticamente. Ahora, la promesa de Judá para Tamar fue: cuando uno de mis hijos crezca y sea adulto y esté en una edad casadera, será tu esposo, para que tú tengas parte en mi familia. Pero no sucedió así. Judá la engañó, hermano. Judá la engañó. Y entonces, cada vez que uno de sus hijos llegaba a la mayoría de edad, se la daba a alguien, no a Tamar. Cuando Tamar vio la mala fe de Judá, dijo: yo voy a tener descendencia, no me voy a quedar así. Se disfraza de prostituta, intercepta a Judá por el camino, le hace cierta ritual de conquista, y entonces Judá se llega a ella sale embarazada, pero resulta que como ella estaba disfrazada, Judá no se dio cuenta con quién estuvo. Ahora, ella le dijo, cuando terminaron el asunto: yo quiero que tú me des un cabrito y que me des tu capa. Él se la dio como pago y ella la guardó. Oiga eso. Resulta entonces que en el andar del tiempo de las mujeres, como dice la Biblia, la barriga de Tamar comenzó a crecer, y cuando Judá se da cuenta de que Tamar está embarazada, la acusa, me imagino que ante los ancianos, porque Tamar faltó a su palabra, entregándose a otro hombre sin hablar primeramente con la familia de su difunto esposo. La llevan para ser juzgada, me imagino que en el templo, por el Sanedrín, entiendo yo, ¿verdad? Por las autoridades eclesiásticas, llámese como se llama en ese tiempo. Cuando están allí juzgando a Tamar, Tamar es acusada por Judá. Judá la acusa ante el concilio, y ella entonces llama a los líderes y le dice: mira, realmente yo no sé de quién estoy embarazada. Yo estoy embarazada, pero yo no sé de quién.
Ahora, del hombre que sea esta capa y este bastón, de ese hombre yo estoy embarazada. Alaba. Le enseñan el asunto a Judá. Y Judá se da cuenta que era de él. Y me imagino yo que dirá, ay mi madre, ¿qué que yo me metí? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces descarga a Tamar. Él no va a decir que era de él, porque él es un hombre serio. Él no se va a confesar él mismo. Él se va a quedar callado. Se queda callado, lleva a Tamar a vivir a su casa, y entonces nacen los gemelos Fares y Zara. Lo que quiere decir que si Fares y Zara son la línea por donde vendrá el Mesías, hay un problema, porque son hijos de su abuelo. Porque recuerde usted que se iban a tener como hijos de su padre difunto, pero entonces son a la vez hijos de su abuelo. Ahí hay un problema jurídico para la época y religioso también. Lo que quiere decir que ahí entra el pecado a la línea mesiánica. Ahí entra el pecado a la sangre que dicen los judíos que posee el Mesías y que es una sangre impura. Seguimos más adelante y vemos que dice la palabra que Salomón, capítulo 5, versículo 5, perdón, engendró de Rahab la ramera a Boz. Ahí hay otro problema. Rahab era una mujer prostituta, era una ramera. Ya tenemos dos entonces. Una que se fingió ser ramera y que se acostó con su suegro y salió embarazada. Y tenemos una que ciertamente era ramera y que se acostó con Boz. Amén. Ahora, Boz engendró de Ruth, una sacerdotisa moabita, a Obed. Otro problema. Moab estaba totalmente vedada para Judá o para Israel. ¿Cómo es posible para un judío que el Mesías venga de una moabita? Eso no puede ser. Sangre pura, dicen ellos. Seguimos leyendo. Verso 6. Obed engendra a Isaí. Isaí el rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Otra sangre impura. ¿Cómo es posible que David entrampa a Urías en un problema de muerte para quedársele con la esposa, un pecado aberrante, y entonces de ahí nace Salomón y de ahí viene el Mesías? Sangre impura, claro que sí, tienen razón los judíos, yo estoy de acuerdo, tienen razón, es sangre impura. Hasta por el contrario, claro está, porque recuerden que hemos hecho la pregunta: ¿cuál testimonio tiene más valor? ¿El testimonio de los judíos o el testimonio de Dios, que ha dicho, este es mi hijo amado, a él óiganlo? Amén. Si seguimos leyendo la genealogía que dan ellos, que da Mateo, porque recordemos que Mateo le está escribiendo justamente al pueblo judío y le está dando la genealogía de José al pueblo judío para que ellos entiendan que el Mesías ciertamente es linaje escogido de Dios. Pero hay un problema. Hay un problema. Seguimos más abajo y dice acá el verso 15: Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero ¿qué pasa? José, según la palabra de Dios, que es fiel en todo, no se había allegado maritalmente a María. Por lo tanto, es imposible que José, sea el padre de Jesús. Por lo tanto, la sangre impura llega hasta José, no toca a Jesús.
Porque Jesús no es hijo de José. Aleluya. Yo sigo ahora cambié de opinión, ahora no le creo a los judíos. Ahora le creo a Juan que dice, este es mi hijo amado, en el cual me complazco. Aleluya. Si leemos solamente la genealogía presentada por Mateo y no tenemos discernimiento de espíritu para entender la palabra en su contexto y conforme a lo que está expresando, bien podríamos concluir, ¿verdad?, que ciertamente la sangre del Mesías es una sangre impura. Ahora vámonos a Juan, que no le escribe a ningún pueblo en específico y le escribe a todos los pueblos, porque le escribe a la iglesia. Y la iglesia es universal. ¿Qué dice Juan? Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay una versión que dice, y el verbo era divino. ¿Para qué dice era divino y no dice era Dios? Para tratar de minimizar la persona de Jesús. Pero no es así. Sigue diciendo el verso, de todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, es decir, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esto me da a mí a entender por qué la aberrante idea de la ciencia en el asunto de la clonación. Ahora hay un video por ahí que habla de vientres, sí, pero no es de alquiler. Son unas máquinas, no sé si ustedes lo han visto, unas máquinas que son vientres normales, in vitro, pero son máquinas, en donde ponen el huevo fecundado, ¿verdad? Entiéndase, sabemos lo que es, ¿verdad? El huevo fecundado, y la máquina sola, con cierta tecnología, aporta la temperatura, aporta los nutrientes, aporta todo, y de ahí viene un bebé in vitro. Porque lo que la ciencia quiere en principio es desvirtuar el hecho de que la vida no viene por el famoso Big Bang, sino que la vida viene, que no viene de Dios, sino que viene del Big Bang, de una explosión. Ahora, ¿qué resulta? Hay una anécdota que dice que en cierta ocasión un científico comenzó, es una anécdota, ¿verdad? Es un cuento, algo así, en discusión con Dios. Él era muy sabio y él le dice a Dios, entonces quiere decir que tú hiciste el hombre del polvo de la tierra. Y Dios le dice, sí, yo hice el hombre del polvo de la tierra. Y el científico le dice, gran cosa, eso lo hago yo. Y Dios le dice, ok, pues hazlo. Y entonces él agarra su cosa de tierra, lo moja con agua y comienza a fabricar el muñeco de barro. Y Dios le dice, espérate, un momentito, ahí hay un problema. Dice el científico, ¿cuál es el problema, Señor? Tú vas a ser un hombre de barro y yo voy a ser un hombre de barro. Y Dios le dice, sí, pero con tu propio barro. O sea, tú tendrás que crear tu propio barro para que hagas el muñeco. No utilizar el barro que yo hice para hacer el muñeco, porque entonces ahí no tiene chiste, ahí tiene fraude. Eso pasa con esos científicos locos que quieren desvirtuar lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué razón
Porque ¿qué es lo que ellos entran en la máquina? Un huevo fecundado. ¿Cómo lo fecundan? Como el óvulo de una mujer y el esperma de un hombre. ¿Quién hizo la mujer? La hizo Dios. ¿Quién hizo el hombre? Lo hizo Dios. ¿Quién hizo el huevo? Lo hizo Dios. Entonces sigue siendo una creación de Dios. Amén. Aunque ellos hagan el truco que quieren hacer, la vida procede de Jesús. Amén. La Biblia es clara, hermano, en él estaba la vida. Y la vida es y sigue siendo la luz de los hombres. Gloria a Dios. Por eso dicen que cuando se apaga esa luz, el hombre deja de ser. Nuestra familia hoy está pasando por una triste noticia, ¿verdad? Uno de mis primos falleció. Estaba tocando, él tocaba saxofón y varios instrumentos, y tocaba en Catcana, en Punta Cana. Era fijo los jueves, varios días a la semana. Él se llama Rafaelito Martínez. Si usted lo busca en YouTube o en Instagram, lo va a ver tocando su saxofón. Él solo, ¿verdad? Una cinta con la base y él tocando el saxofón. Mi prima, que vive en Miami, estuvo con él en esta semana en Qatar. Hoy el hombre está muerto en una funeraria. ¿Por qué? Porque se apagó la luz. Posiblemente no estaba enfermo. Es que no hay que estar enfermo para morirse, hermano. El ser humano tiene la falsa idea de que para morirse tiene que estar enfermo, y no es así. Para morirse solo tiene que estar vivo. Pues la Biblia es clara, la Biblia dice, los muertos nada saben, pero los vivos sí saben que han de morir. ¿Por qué? Porque están vivos. Entonces, mi primo, que partió, posiblemente no estaba enfermo. ¿Por qué murió? Porque estaba vivo. Somos una luz. Y cuando esa luz se apaga, se va la vida. Como le dijo Job al Padre: Señor, quitas el espíritu y dejamos de ser. Sencillamente dejamos de ser, hermano. Bendito sea Dios. Igual, presenta también, en cierta forma, un testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Juan? Que pesa mucho más que la genealogía que presenta Mateo. Juan nos presenta al Mesías como el Hijo de Dios, que estuvo con Dios en el principio, que participó en la creación juntamente con Dios, que cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él estuvo allí, Él participó en la creación del hombre. Pero no solo eso. Juan dice, y yo lo creo, que todas las cosas por Él fueron hechas. Entiéndase, las plantas, los animales, las montañas, los ríos, las frutas, todo lo que usted ve con sus ojos fue hecho por Él. No, hermano, la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De qué? De la palabra de Dios, que es el Logos de Dios, que es Cristo el Mesías. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él, Cristo, vino por testimonio para que Juan pudiera dar testimonio de la luz, a fin de que todos nosotros creyésemos a través de Juan y a través de Jesús. Juan el Bautista dijo, no soy yo la luz. Yo vine simplemente a allanar el camino, a preparar el camino, a dar testimonio de la luz, porque esa luz verdadera estuvo en el mundo, pero el mundo no la aceptó, no la conoció, no la quiso. Y hoy no la sigue teniendo, en la mayoría de los casos. Estuve con Vanessa donde el médico ayer y estoy hablando por teléfono, pero nosotros predicamos aún cuando hablamos por teléfono. Estoy hablando por teléfono y le estoy diciendo a uno de mis hermanos que está hablando conmigo, a raíz de un problema que tuvimos el domingo pasado. Ustedes recuerdan que nosotros salimos para la boda de Carmelo. No llegamos a la boda.
nos quedamos en Bonao. La guagua se dañó en Bonao. El mecánico que arregló la transmisión se le olvidó echarle la grasa del diferencial, y el diferencial estaba seco. Llegando a Bonao, la guagua se detuvo. Un sonido en el diferencial, una cosa. Ahora, ¿qué cree usted? Que era lo que yo le estaba diciendo a mi hermano. Digo, mi hermano, Dios tiene tanto control que si ese Carlan se rompe, posiblemente la guagua dé 80 vueltas en la pista. Sin embargo, no se rompió. Se le barataron todas las piezas y no se rompió. Ahora, no solo eso, nos paramos en un repuesto y le decimos al tipo de repuesto: oye, ¿hay algún mecánico aquí? Y él dice: no, el mecánico que trabaja aquí amaneció borracho, no ha venido hoy. Y no va a venir porque hoy es domingo. Dice: pero en la esquina, usted coge para abajo, y una esquina antes de llegar al río, dobla a la izquierda, ahí hay un mecánico. Vayan ahí. Bueno, nada. Al pasito ahí fuimos bajando. Cuando vimos el río, llegamos de reversa a donde estaba el mecánico. Y él no estaba ahí. Llega un señor en un motor y yo le pregunto por el mecánico. Y él dice: yo soy su papá, déjame ir a buscarlo. ¿Qué le pasa a ustedes? Que estamos quedados, nos quedamos en la pista, que sé yo qué. Él sale a buscarlo. Y la primera palabra que dice: él posiblemente esté ahí si no anda para la iglesia porque él es evangélico. Digo: ay, gloria a ti, Señor. Mira, todavía se daña el vehículo y Dios lo dirige hacia donde está uno de sus hijos. Para que no haya problema, hermano. Él es evangélico. Digo: pues vaya, búsquelo a ver. Y él coge para él. Cuando viene dice: tuvieron suerte, porque él no durmió anoche porque tenía un niño enfermo y no pudo ir a la iglesia por eso. Él viene ahora. Digo: gloria a Dios. Cuando el hombre viene: Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. La guagua está allá, se está resolviendo el problema. Pero mira cómo Dios guía a uno a través del camino y a través del tiempo, hermano. Hay que estar siempre orando y poniéndose en manos del Señor. Y yo estoy hablando con mi hermano por teléfono, y un anciano de 70 y pico de años que está frente a mí, está pendiente de la conversación, y me dice: Señor, hoy, cuando yo salga de aquí del hospital, voy a hablar con mi hija y le voy a decir: mi hija, lléveme a la iglesia que yo me voy a convertir. Y yo le digo: ajá, ¿y por qué? Dice: porque a mí todo el mundo me habla y me habla de ese Dios, y yo no quiero convertirme hasta que yo no pueda de verdad como tolerar el evangelio. Dice: mi hija es pastora y me tiene loco que me convierta. Papá, por favor, papá, conviértase. Y yo nada de convertirme. Pero yo escuchándole a usted hablando por teléfono y diciendo lo que Dios ha hecho en su vida, yo dije: wow, pero es que ese Dios entonces tiene que ser real, porque todo el mundo me habla bien de ese Dios, yo me voy a convertir. Mire, desde que llegue a mi casa, me va a llevar por la iglesia, me voy a convertir. Gloria a Dios. Vale la pena, o sea, valió la pena que se dañara la guagua. Porque el dañarse la guagua ha resultado en vida para ese anciano de 70 y pico de años que se va a convertir y que va a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Porque la Biblia enseña claramente que solo el que crea en el Hijo de Dios, ese será salvo. Amén. Es muy bonito el testimonio de los judíos, sentado en la genealogía de Mateo. Perfecto. Pero yo prefiero creerle al propio Dios, que cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, dice Juan, que tan pronto Jesús salió del agua, él vio como el cielo abierto y el Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y se posaba sobre Jesús. Y dice Juan: y escuché la voz de Dios que me dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Escúchenlo a Él.
Es decir, bien por los judíos que están haciendo los preparativos para el templo, bien por los judíos que están haciendo los preparativos para recibir al Mesías. Amados, pero dice la palabra que el que no le ha creído el testimonio de Dios, Dios envía sobre él espíritu de confusión para que pudiéndole haber creído la verdad, le crea la mentira. Por lo tanto, el Mesías que ellos están esperando va a llegar. Pero ¿sabe quién es? El anticristo. El anticristo se sentará en el templo que ellos están por construir. Y allí les servirá de confusión. Pero la misericordia de Dios por Abraham y solo por Abraham será sobre ellos. Gloria a Dios. Para que por la promesa que Dios le hizo a Abraham, también ellos alcancen misericordia. Jesús es Hijo de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo. Shalom, shalom. Dios te bendiga.